cómo la humanidad llegó a conocer la existencia del ozono como algo médico. Ya. A ver, primero déjame comentarte que la ozonoterapia es un acto médico. Es un acto médico. Un acto médico que debe ser realizado con profesionales que estén calificados para esto. Primero tienen que ser médicos y después habilitados para ello. Habilitados para ello. La ozonoterapia es la aplicación del gas ozono con fines médicos. Ya. Para que me puedan entender, ¿no? Tenemos que partir de qué es el ozono. ¿Ya? El ozono es un elemento que está en la atmósfera, un elemento natural, que es un elemento triatómico del oxígeno. Es un elemento donde está compuesto químicamente por 3 moléculas de oxígeno. Pero, curiosamente, hay que hablar de 2 tipos de ozono. ¿Cómo 2 tipos de ozono? Exactamente. El ozono bueno y el ozono malo. El ozono positivo y el villano. Exactamente. Así hay una frase que dice que el ozono atmosférico, ángel guardián o villano destructor. Hablemos. La atmósfera está compuesta por múltiples capas. El ozono bueno está en la estratosfera. La estratosfera alrededor de las altitudes de los 25 a 50 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Ahí está el ozono formando la llamada capa de ozono. Claro. Un elemento de vital importancia para la vida del ser humano. Así es. Si no existiera la capa de ozono, no existiera la vida en la Tierra. Exactamente. Desde los años 80 se comenta mucho del hueco en la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, este ozono, este O3, nos protege de las radiaciones ultravioletas del Sol. Claro. El Sol produce radiaciones, dentro de ellas las radiaciones malas son las radiaciones ultravioletas que producen enfermedades, por ejemplo el cáncer de la piel, las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ozono bueno. Y el ozono malo es el ozono que está en la troposfera, a nivel de la superficie de la Tierra, que está constituido por el smog y la lluvia ácida que producimos desgraciadamente nosotros los humanos. Con la contaminación. Con la contaminación ambiental. Es decir, el daño que le estamos haciendo a la naturaleza genera ozono. Pero lo bueno de este ozono malo es que como está en la superficie de la Tierra y el ozono es un gas muy inestable, al poco tiempo de generado se convierte nuevamente en oxígeno. Pero es un elemento que está a nivel de la Tierra, en la troposfera, haciendo daño a esta vida humana. ¿De cuáles de esos 2 se extrae el ozono médico con el que tú haces las terapias, la ozonoterapia? Es otra cosa. Ahí es otra cosa. Es decir, el gas que se utiliza en la ozonoterapia es a partir del oxígeno medicinal, del oxígeno puro,
100%, grado médico. ¿Ya? Ese oxígeno es sometido a una descarga eléctrica de alto voltaje en un generador médico, insisto, médico, porque después vamos a hablar de otros generadores que no son médicos. A través de esa descarga eléctrica en ese generador médico se convierte en O3. Y ese gas, hoy llamado gas de la vida, que tiene un olor característico, es el que utilizamos en la ozonoterapia. Ah, ya. Y acabas de mencionar algo muy interesante que dices que tiene un olor característico. El olor del ozono es ese que, creo que en algún lugar leí eso, sí, lo leí, que mucha gente dice cuando comienza a llover y está relampagueando, ese olor a tierra húmeda, que rico, qué agradable es. ¿Ese realmente es el olor del ozono? Sí, realmente. La historia habla que en el año 1785 un neerlandés llamado Martin van Baron descubrió la existencia del ozono trabajando en el laboratorio. Era un químico físico, estaba en ese momento haciendo experimentos con chispas eléctricas y por encima del agua, y sintió un olor característico. Posteriormente, medio siglo más tarde, Christian Friedrich percibió el mismo olor, que le llaman olor a acre, y lo reconoció como el olor que percibía después de una descarga eléctrica, después que caía un rayo. Hoy se habla también del olor que producen las olas del mar al impactarse en la orilla, como el oxígeno, produce un olor característico. Y este nombre, a partir de esta fecha, en 1839, se logró ya aislar el compuesto gaseoso y se le puso ozono, que viene del griego osein, que quiere decir tener olor. Ese es el nombre. Es decir, el ozono es del griego osein, que significa tener olor. Ah, mira qué interesante. Es decir, eso es un elemento, como había dicho al principio, vital en la vida, y que en el decursar del tiempo, a principios del siglo XIX, se comenzó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial con fines terapéuticos. Porque dentro de los elementos importantes que tiene el ozono, tiene características importantes, que es desinfectante, desodorizante y oxigenante. Entre otras. Entre otras. Entonces, estas propiedades, sobre todo desinfectantes, fueron las que se utilizaron por el jefe Wolf, por el jefe de los servicios médicos del ejército alemán, en la cura de las heridas. Desde ahí empezó el uso médico del ozono. Cuando te pones a leer hay muchas versiones, pero la que más se adapta es la que los textos clásicos de la ozonoterapia es esta.